Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a este tercer capítulo de mi podcast en Grizzly Performance. Es un placer para mí presentar a este gran colega, amigo, un experto. Yo la neta, cabrón, yo considero que eres de los mejores que hay en el área de hipertrofia, en el área de la docencia, etcétera. Pues para mí es un gusto que te hayas tomado unos minutos para aquí platicar conmigo, para entablar una conversación. eh, pues les presento a Daniel Álvarez, un colega de aquí del entrenamiento, también coach. Pues, a ver si tú te puedes presentar mucho mejor que yo. No, hombre, pues gracias a ti, hermano, gracias, Adrián, por la invitación, un gustazo. Tanto así como experto, pues ya sabes, siempre trae uno ahí ¿cómo se llama esto? El síndrome del impostor, pero sí tratamos de, sobre todo, algo en lo que tenemos mucha empatía, es en el aprendizaje continuo, como que siempre estar reevaluando qué es lo que pensamos, por qué lo pensamos, ya sabes, partir de la evidencia, todos esos rollos y no quedarnos con lo que a lo mejor estudiamos, con lo que nos dijeron, con lo que vimos que hacen los pros, como que siempre ese ímpetu de estar buscando más, creo que esto es parte de ignorar un poquito menos cada día. Así que un gustazo, un gusto Pues, compartir contigo. pues sí, como tú dices, esta parte de yo, por ejemplo, pues yo te sigo y veo tus publicaciones y etcétera. Pues la verdad es que pues eres alguien que siempre está buscando o cuestionándose las cosas, ¿no? Que la verdad en esto del entrenamiento pues es importante todo eso para que encontrar nuevas o mejores soluciones a lo que ya pensamos, ¿no? Muy probablemente muchas cosas, a lo mejor ya empíricamente las sabemos, pero también es importante entender la justificación, por ejemplo, mecánica de por qué suceden dichas cosas, ¿no? Y eso también pues ayuda mucho a que nosotros como profesionales podamos transferir esa información a nuestros clientes justificando por qué por qué están entrenando como entrenan, ¿no? Claro, y para nosotros quizás ya resulta un poquito más claro, porque pues como lo comentas, es algo que estudiamos, es algo de lo que vivimos básicamente. Pero si te pones en los zapatos de una persona que llega al gimnasio, o si nos ponemos en los zapatos de los primeros que empezaron a entrenar con el objetivo específicamente de la hipertrofia, sin libros, sin acceso a internet, sin acceso a artículos, más que de boca en boca, ¿cómo, y es parte de uno de los temas que me comentaste querías platicar, cómo tú rayos puedes saber si tu entrenamiento está siendo efectivo? Porque la hipertrofia no es como que vaya a suceder de la noche a la mañana, no es como que vaya a suceder en 1 o 2 semanas. Entonces, ¿cómo tú puedes estar seguro o al menos tener una idea de si eso que estás haciendo por semanas, por meses, realmente pudiera tener algún beneficio? Así que creo que de ahí pudiera partir un poquito la discusión que me habías señalado del dolor, de como que buscar más, porque históricamente tendríamos que comenzar a entender particularmente el fisicoculturismo como eso, desde sus orígenes, donde no había nada de la información a la que tenemos acceso ahora, y sí tiene un gran componente, pienso ideológico, quizás cultural, pero sobre todo ideológico, que a la fecha persiste, ¿no? Como esto del no pain, no gain, y de siempre más, como que persiste, incluso en personas que no buscan ser culturistas, pero se adentran a este mundillo. Y totalmente, por ejemplo, uno de los temas que yo quería que tocáramos el día de hoy que tengo aquí presente es ¿cómo se inicia todo este rollo por ejemplo, la gente típicamente si no lo machacas en el entrenamiento, si no salen adoloridos, o vemos luego muchas historias de gente que siente incluso hasta orgullosa de acabar con las piernas molidísimas, de que no puedan ni subir las escaleras. Eh, ¿Tú cómo crees que inició todo este rollo de que el dolor sea una manera de medir la efectividad del entrenamiento para la hipertrofia? Y cómo podemos nosotros como profesionales, si bien, por ejemplo, nosotros sabemos que sí tiene que haber un esfuerzo, tampoco se trata de que vayas y entrenes ligerito y obviamente va a haber ciertas directrices del entrenamiento para que te esfuerces, pero no se trata siempre de acabar machacados, ¿no? ¿Tú cómo crees como profesionales que podamos, o más bien, regresando a la pregunta original, ¿por qué se origina esto? ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a que nuestros clientes entiendan mejor estos procesos? Claro.
¿Cómo se originó? Pienso precisamente por eso, porque históricamente, ¿cómo tú podías saber que tu entrenamiento había sido efectivo? Pues porque al otro día te dolía, o porque a lo mejor en ese momento sentías quemazón, sentías molestia, malestar en el grupo muscular que querías trabajar. Y quizás las personas que reportaban ese dolor al cabo de los años, meses, pues notaban crecimiento muscular. Eso estando pues a ciegas, ¿no? Como que, oye, entonces, ¿cómo yo sé que realmente me estoy esforzando lo suficiente? Ah, pues porque duele, ¿no? Porque no me puedo ni mover y entrené justamente bíceps y no puedo ni flexionar. Entonces supongo que sí hubo una disrupción, que sí ataqué directamente a ese grupo muscular y pues ahí tengo una confirmación de mi propio cuerpo, de mi propio tejido. Pero afortunadamente, la ciencia, que ya sabes, le hacemos mucho al mame el evidence-based, la ciencia, que no sabes ciencia, artículos, PubMed, ahí te van los links. Siempre insisto mucho en que no se trata de eso, no se trata ya sabes, comentar publicaciones. No sé si se alcanza a escuchar, creo que un valedor dijo, voy a poner mi música a tope. Sí, se escucha un poco. Una disculpa, pero pues bueno, tiene ahí gustos más o menos por lo que alcancé a escuchar. No, pero es parte de estas pláticas. Ah, sí, claro, ya me ha pasado un buen de veces. Sí. Pero, ok, la ciencia entonces, ya cuando nos adentramos, por ahí trabajos muy importantes de Felipe Damas, en los que si no me equivoco también colaboró Stuart Phillips, vemos cómo el daño muscular y la hipertrofia muscular son procesos separados. Una cosa es el incremento en la síntesis de proteínas derivada del daño muscular que está enfocado a la reparación de los tejidos y otra cosa es el incremento en la síntesis proteica miofibrilar que se relaciona con el proceso de crecimiento, con la hipertrofia. Entonces ahí tenemos pues, evidencia bastante contundente de que son procesos aislados y uno no quiere decir que va a causar al otro, ya sabes, correlación no implica causalidad y eso Yes. nos ayuda a entenderlo de forma un poquito más intelectual y más a fondo. ¿Por qué no es una buena idea enfocarnos solamente en el dolor como una señal de efectividad de nuestro entrenamiento? Pero en la propia tradición del pensamiento científico aún lo podemos llegar a utilizar, quizás, por ejemplo, en principiantes, por poner un contexto. Si una persona nunca ha ido al gimnasio y no sabe dónde están sus cuádriceps, no sabe dónde están sus tríceps, ok, pues quizás cierto grado de dolor al otro día, como que lo empieza a ayudar a relacionar, ok, entonces ahí está. Entonces quizás el estímulo cuando estoy entrenando debería sentirse más o menos como en esta región o algo así. En ese contexto puede ser interesante, pero sí sabiendo que ese dolor no es el que va a ocasionar el subsecuente crecimiento muscular. O sea que no tenemos pues que casarnos con ideas, no tenemos que decir, ah, estás adolorido, ah, qué tonto eres, pues que no sabes que no tiene que ver con la hipertrofia. No, para nada, pero por otro lado tampoco podemos decir a más dolor, a más molestia, a más malestar en general, más crecimiento. No sé perdón, si me doy a entender. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, tú los usarías más en principiantes, más como un calibrador para que, Vale. para que la persona vaya sintiendo, e incluso, por ejemplo, para que también vaya reconociendo, pues si usas RIR o RER para prescribir tu carga, pues incluso para que ellos vayan calibrándose qué tan cerca o qué tan lejanos están del fallo muscular para posteriormente prescribir, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, es algo que yo les comento mucho a mis clientes, ¿no? Le digo, es como, yo les pongo esta metáfora, ya tú me dirás si a lo mejor yo me equivoco, pero les digo, esta onda es como, el dolor muscular es como el smog del coche cuando manejas. Tú no entrenas específicamente para generar un dolor, o sea, yo no voy al gimnasio diciendo, quiero salir adolorido. Es igual como cuando tú manejas. Tú no manejas por el hecho de contaminar. Te trasladas y pues evidentemente generas una cierta contaminación por ese traslado, pero es algo que va a pasar inevitablemente, ¿no? Porque estás entrenando, tú realizas un cierto nivel de esfuerzo. Pero tú no sales a la calle diciendo, voy a contaminar tantos mols de CO2 para tal cosa. O sea, no sé si me di a entender,
que Sí, simplemente sí, totalmente. la fatiga es como una consecuencia de entrenar, no es el objetivo. Entonces, yo comparto mucho de lo que tú dices, que si bien, por ejemplo, puede usarse como calibración, pues a lo mejor también incluso, como tú lo sabes, en ciertos contextos de ciertos ejercicios, en ciertos momentos, pero no en toda la serie, ni en toda la rutina, ni en todos los días. Yo lo haría. No sé tú. Totalmente, es una consecuencia. Y pues ya sabes, tenemos el paper del 2010 de Schoenfeld, de donde salió todo esto del daño muscular, del estrés metabólico, que nos proponía que eran mecanismos claramente diferenciados a la par de la tensión mecánica, pero ya actualmente sabemos que son justo eso, consecuencias. Y sí es problemático cuando nos enfocamos en generar más de esas consecuencias de forma intencional, tomando lo que comentas de un automóvil que contamina. Ok, no es nuestra intención y tratamos de mantener nuestro motor pues bien, ¿no? Como para que no se joda el mismo motor y para no contaminar, porque espero las personas que nos escuchen pues no les guste contaminar, no sean así. Pero ¿qué pasa cuando nos enfocáramos en, ok, entre más smog, mejor va a andar esto, ¿no? Por algún motivo alguien pudiera llegar a pensar eso. Eso va a ser problemático y no vas a tener algún beneficio y probablemente tu motor termine bien jodido. Igual acá en el entrenamiento, si nos empezamos a enfocar en generar más dolor, en estas, ya sabes, micro rupturas, como lo solíamos mencionar, que yo incluso lo solía mencionar así hace muchos años, va a ser problemático porque ni siquiera estamos generando algún beneficio y el costo está siendo demasiado elevado. Entonces creo que es una muy buena analogía porque sí ayuda a entender viéndolo desde otra perspectiva, porque en el entrenamiento es difícil, en el entrenamiento nos casamos mucho con sensaciones, pero cuando pones otro ejemplo como el del auto, es decir, ah, no, pues sí es cierto, ¿para qué quisiera yo más contaminación? ¿Para qué quisiera que se me joda el motor, no? Pero cuando entrenas, también pienso tiene mucho aspecto quizás emocional y psicológico. Quizás como si vienes de ser sedentario y estás harto de tu vida, de que sea así, de que te sientas así, de que te veas así, es una especie de redención, ¿no? Entre más me duela, entre más cansancio, voy a lograr más y voy a dejar de ser esta persona. Y es ahí donde cuando hablamos de repeticiones en reserva y del RPE, como que hasta caemos gordos, ¿no? De dejar en reserva, como que de no esforzarse a tope, va directamente opuesto al contexto tradicional del fisicoculturismo, en donde buscamos esforzarnos, donde buscamos darlo todo, pero pienso, un mal entendimiento al respecto. Eh, y hay que verlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en personas que comienzan, se ha observado, y bueno, creo que si eran principiantes, no recuerdo exactamente, pero se ha observado en estudios que, por ejemplo, si tú le dices a una persona que haga las repeticiones que pueda hasta donde ya no, resulta que cuando las hace esa persona sin ninguna influencia externa, ponle que saca 10 reps en el ejercicio que tú quieras. Pero cuando tiene una influencia externa, por ejemplo, los mismos investigadores que le están diciendo, no, venga, si se puede, dale más, 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 esas personas terminan sacando como 10, 12 repeticiones. Entonces hay un margen enorme entre lo que pudiéramos considerar el porcentaje del 1RM y es ahí donde herramientas como las repeticiones en reserva se pueden volver bien interesantes, sabiéndolas aplicar en el contexto adecuado. Y ahí me refiero específicamente a que un principiante, incluso dependiendo de la persona, pudiera ser contraproducente pedirle dejar en reserva, porque no sabe esforzarse exactamente, porque no sabe qué se siente llegar a ese grado de esfuerzo. Por otro lado, a una persona que a lo mejor siempre llega y se pasa, sí es conveniente como que ya que ha experimentado es un RIR cero o incluso números negativos donde ya ni siquiera completamos la repetición, dejar un poco, no porque seamos débiles, no porque tengamos miedo a esforzarnos, sino porque justamente y de forma contraintuitiva, hacerlo de esta manera nos permitiría exponernos más al estrés del entrenamiento. En lugar de 3, 4 semanas, te fundiste, hay que descansar otra vez. Mejor 8, 10 semanas con un estímulo robusto, descansas un poco y otra vez. No sé si me explico, creo que me alargué un poquito, me disculpo. Ah, no te preocupes. Pues sí, al final, por ejemplo, también dejar un poco en reserva ayuda a que dispongas de más recursos, tanto para recuperarte, para seguir entrenando, porque al final la hipertrofia, como tú lo comentas, es un proceso lento, no ocurre en días o semanas,
pero sí requiere de estar acumulando entrenamiento semana tras semana y acumular ese entrenamiento significa que tú seas capaz de recuperarte de sesión a sesión, ya independientemente de la frecuencia que tú tengas. Llegar mucho al fallo, pues como tú comentas, va a involucrar que en algún momento hagan esa típica descarga que hacen de 3-1. Yo siempre he escuchado que hacen 3 semanas de entrenamiento y una de descarga, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, como tú dices, si eres capaz de soportar o tolerar 8, 9 semanas de entrenamiento acumulado, que a lo mejor descansas estratégicamente ya porque ya tu cuerpo lo pide, unas sesiones, una semana, y ya después prosigues e incluso cambias de ciclo, ¿no? De selección de ejercicios, que es un tema que pues también yo quisiera abordar contigo, pero pues antes, por ejemplo, si bien, entonces como comentamos ahorita, el dolor muscular no es una medida, no es una regla que nos pueda decir, oye, vamos bien. Tú como experto, ¿qué es lo que le dirías a la gente de, oye, fíjate en esto para que veas que si estás mejorando, está mejorando tu hipertrofia, ya sea medida, cintura, fuerza? Claro, una combinación de diversas medidas. Por ejemplo, en términos de antropometría, quizás unas cuantas circunferencias pudieran ser más que suficiente. De ser posible, quizás algunos pliegues para pues, evaluar cómo está respondiendo en la relación entre la ganancia de esas circunferencias, que muy probablemente nos hable más de masa libre de grasa, mientras que los pliegues de masa grasa puede ser un buen punto de partida. Fotografías del progreso pueden también ser interesantes, aunque quizás no semana a semana, a lo mejor mes a mes, porque pues bueno, es un proceso lento, pero sobre todo prestar atención al rendimiento en el entrenamiento. Y ahí tendríamos que hablar de las diversas adaptaciones que se suscitan al entrenamiento de fuerza, siendo las primeras las adaptaciones neurológicas. Entonces, pensando que, ok, si tienes un principiante que recién va comenzando en el gimnasio, ¿cómo explicas que semana a semana se hace más fuerte si se ve exactamente igual? Ah, pues ok, por las adaptaciones neurológicas, ¿no? Porque tu sistema nervioso está siendo más eficiente para reclutar eh, fibras musculares, bla, 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 para aprender gestos motores, etcétera, etcétera. Ya que esas adaptaciones se han llevado a cabo en unas cuantas semanas, porque son las primeras que ocurren, el subsecuente incremento en la fuerza probablemente se relacione más con el incremento en la masa muscular, porque un músculo más grande tendría el potencial de producir más fuerza. Pero ahí se vuelve un poquito quizás difícil de entender así como a primera instancia, porque la hipertrofia no es una adaptación específica al rendimiento, de rendimiento. No es como, ya sabes, en estas tablitas que te hablan rango de 1 a 5 reps fuerza, rango de 6 a 12 hipertrofia, rango de 12 hacia arriba, resistencia muscular. Porque la hipertrofia se puede lograr en rangos de incluso 3 a 30 repeticiones. Entonces, ok, ¿qué nos deja eso? Que enfocarnos, por ejemplo, en un rango de repeticiones con determinado grado de esfuerzo, semana a semana, mes a mes, nos puede dar una pauta, un muy buen proxy de que efectivamente estamos ganando masa muscular, de que el tejido es el que está siendo el responsable de que podamos producir más fuerza, que no es exclusivo, ni es así como que estemos 100% seguros, porque hay muchos factores que pueden intervenir en eso, factores del día a día, en tu rendimiento del día a día, como el estrés, como tu sueño, como tu nutrición, situaciones agudas, no sé, que estés preocupado por alguna situación en particular de ese día, vaya, puede ser Hombre, variable. Exactamente, ¿de a qué horas entrenas? Pues si cambias de un día a claro, otro, sí, sí, sí. puede Si no variar. me recuerdo, ahí la tendencia es que, por ejemplo, si entrenas en la tarde y te tocó entrenar en la mañana, se observa una mayor disminución en el rendimiento que los que Totalmente. entrenan en la mañana y les tocó entrenar en la tarde. Entonces, también esos factores agudos pudieran ahí como que nublarnos un poquito. Pero ahí pienso radica lo valioso de llevar un registro de tu entrenamiento. Que no tiene que ser la cosa más pro del mundo, simplemente con que sepas cuántas series, cuánta repetición, qué tanto te estás esforzando, con cuántos kilogramos, cuántas libras, y eso poderlo observar a través del tiempo ya te ayuda muchísimo a tomar decisiones de tu propio entrenamiento, pero también a prestar atención a lo que ha sucedido de forma orgánica, a la sobrecarga progresiva, porque eso ya tienes los números, tienes como que los datos duros de que, oye, efectivamente en este rango de repeticiones, mi rendimiento ha incrementado, estoy cargando más.
y como ya las adaptaciones neurales ya se llevaron a cabo, entonces, ¿cómo explico yo este incremento en mi rendimiento? Pues lo más probable es que sea hipertrofia. Y eso ya lo puedes poner en contraposición con tu masa corporal. Si has estado incrementando tu masa, pues que mejor. Si tus circunferencias, si incluso notas cambios a nivel visual con lo de las fotos, etcétera, poniendo todo eso en conjunto ya te ayuda a tomar mejores determinaciones. Porque ese es el reto, ¿no? Que es muy lento y a veces nos desesperamos y relacionamos cosas que no tienen que ver, como lo del daño muscular que comentábamos al inicio, porque si no llevas nada de eso, pues es lo único que te queda. ¿Cómo saber si tu entrenamiento es efectivo, funcionó? Pues porque te duele, Sí, pero pues ya exacto. vimos que realmente no. E incluso, por ejemplo, algo que añadiría a todo eso es como la sensación, ¿no? La percepción de esa sesión. Porque, por ejemplo, yo algo que uso bastante es el RP de la sesión. Incluso llego a preguntar cómo lo sentiste, ¿no? Porque así te permite también hacer un match de, oye, esta vez que esta persona hizo o yo hice esta sesión y yo mismo me reporté que me sentí demasiado agotado y ya repetí esta misma sesión y ahora me siento mucho más fresco, la sentí mucho más liviana, etcétera, pues significa que he mejorado en algún aspecto de hipertrofia o deficiencia neuromuscular, como tú comentas, que pues a largo plazo se traslada también a hipertrofia, ¿no? Y eso me permite a mí tomar decisiones para subir de peso, agregar series, etcétera. Pero sí es muy importante que tengan este diario de entrenamiento, que reporten resultados. A mí me pasa mucho con clientes que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya entrené. Digo, sí, pero tus resultados, cuánto peso, cómo te sentiste. No, es que eso no lo hice. Y como que no le dan la importancia a esa parte, ¿no? O sea, como que también esa parte de la costumbre, incluso hasta de dar un reporte o de reportar los resultados. No hay mucho. Es que es un proceso más lento y es ya en la práctica cuando lo llevas a cabo es tedioso. No es nada rimbombante, no ves cambios semana a semana, como por ejemplo en la pérdida de grasa. Y que, oye, pues tu rendimiento, ok, X, no, pero mira, ya me estoy viendo más rayado acá. No es como que semana a semana ya se te ve el brazo más grande, no es como que son cambios realmente significativos a nivel visual, que es lo que muchas personas exclusivamente se enfocan en, o en términos de masa corporal, de que pues, subí 300 gramos. 300 gramos. Pues bueno, ok, ya cuando incluso te pones a ver cuál es la tasa de ganancia realista, dependiendo del contexto, principiante, intermedio, avanzado, quizás 300 gramos estuvieron más que excelentes. Así que sí se vuelve más difícil por la lentitud del proceso. Y sí, quizás para las personas, cuando no les explicamos todas estas cosas, la naturaleza del proceso sí es así más de enfocarse en cosas más sensoriales, en el dolor, en hacer PRs cada cierta vez, aunque quizás en ese PR ya estás compensando con otros grupos musculares, quizás tu técnica ya está por ahí por ningún lado, o se desesperan de que, oye, es que ya va un mes y no veo cambios así radicales, pues es que va un mes. Esta cosa es así como que, pues miren, hay que entrenar 5 años No, sí. y ya quizás sea significativo, ¿no? Pero pues imagínate decir eso en una primera consulta, en una primera intervención. Pues por lo menos hay que dedicar un año, ¿no? Al crecimiento ya para entonces yo creo que sí va a ser significativo, pues nada, está en chino. Sí, no, y es esta educación de la inmediatez, ¿no? Por ejemplo, tú sabes más que, por ejemplo, las tendencias de cuánto es lo que llega a ganar las personas, tanto hombres como mujeres, de masa muscular, ¿no? Y sobre todo cuando ya son avanzados, pues estas tasas son pequeñas, o sea, son diminutas, entonces es difícil tener resultados tan grandes, tan rápido, ¿no? Sin lugar a dudas. Y percibirlos cuando no tienes todas estas herramientas, todos estos proxies que hemos estado comentando, pues cómo, si a veces nosotros mismos cuando llevamos nuestro registro, cuando llevamos todo esto, a veces también dudamos del proceso, de que, oye, realmente está funcionando todo esto que estoy haciendo, se vuelve complejo. A mí me pasó que cuando, por ejemplo, cuando salió todo esto de las series efectivas y demás, y yo decía, ¿a poco nada más con 10 series a la semana la voy a armar para desarrollar mis cuádriceps, ¿no? Con, y, y te vas dando cuenta que solamente cuando confías en el proceso y vas viendo que sí, efectivamente,
obteniendo un mayor tono muscular, que vas teniendo más fuerza y sobre todo que te permite rendir más, vas confiando sobre todo en esto, ¿no? Pero la gente también tiene que darle la importancia y al final delegar esta responsabilidad a los expertos, ¿no? Pues al final, por ejemplo, tú eres un especialista, un, eh, un, un experto en esta área y por lo tanto, pues si por ejemplo yo como cliente no lo soy, pero ya te estoy contratando a ti, pues bueno, al menos voy a tener la confianza de 6 meses, de un año de estar intentando este proceso, ¿no? Sí, y creo que aquí mucho pues de la clave es la comunicación. Desde el día uno, como que establecer objetivos realistas, qué podemos esperar, qué no podemos esperar, cómo es el proceso en sí, qué es lo que tenemos que hacer, cuánto tiempo nos puede demorar, todo eso, tenerlo claro con la persona para mí es muy importante para no crear falsas expectativas sobre todo lo que pudiéramos llegar a ver en redes, para no estresarnos de más en un proceso que pues, fisiológicamente ya es estresante, aunque bueno, no tanto como una pérdida de grasa por el asunto del déficit, pero tenerlo pues claro y sobre todo ya después de tocar toda esa minucia, los detalles, también mantenerlo muy sencillo de saber que lo indispensable del proceso, las variables no negociables, pues son estas. Todo lo demás que quizás no es tan relevante, sí podemos estarlo modificando, podemos estar alterando ciertas variables, como que moverle de aquí para allá, siempre y cuando cumplamos con esto y que los dos estemos en ese común entendido. Y hablando justamente de todas las variables, por ejemplo, algo que con lo que yo llego a batallar mucho, sobre todo con mis clientes de hipertrofia, porque tú sabes que yo me dedico sobre todo más al CrossFit. Sí. Y aquí en CrossFit, pues, si bien hay ciclos que son muy repetitivos, pues al menos cuando hacen el deporte, que es el WOD y todo eso, ahí es donde está la variación, ¿no? Entonces, como que ahí batallo menos con las personas, pero eh, ¿cómo, por ejemplo, cómo yo tiendo a batallar mucho en el sentido de la gente quiere que estar cambiando constantemente la rutina? Quieren, y por ejemplo, luego confunden esta variación con el caos, ¿no? De estarla cambiando constantemente para sorprender al músculo, ¿no? Para esta vieja creencia de, oye, pues la voy a cambiar la próxima semana para que tenga un estímulo nuevo, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué tanta variación debe de haber de programa en programa, de ciclo en ciclo? ¿Qué recomendaciones podrías dar para que las personas también entiendan que probablemente no van a cambiar constantemente la rutina? A lo mejor probablemente ciertos ejercicios, pero tú como experto, ¿qué recomendaciones o qué ves al respecto en eso tú también con tus clientes? Que sí la variación es uno de los principios del entrenamiento, pero la variación tiene que estar dentro de los confines de la especificidad. Aplicándolo eso a la hipertrofia, pues la especificidad sería que todas nuestras series estén con cierta proximidad al fallo, que los ejercicios que seleccionamos tengan una buena relación, como dijera Israel, entre el estímulo y la fatiga. Y también un poquito respecto a periodización, quizás respecto a la hipertrofia, al menos a la fecha no se haya observado un beneficio claro entre los programas periodizados y los que no, pero a lo mejor una estrategia como la periodización diariamente ondulante en donde podemos trabajar con diversos rangos de repeticiones, sí tenga cierto valor para el estímulo hipertrófico también en función de los ejercicios que seleccionamos y que la variación no es exclusiva de los ejercicios, de la selección de ejercicios. Esos, más bien, los podemos tomar como alimentos, de que, oye, es que, mira, el pan tal como que medio me cae mal, ok, pues seleccionamos otra fuente de carbohidratos. Es que mira, esta variante de sentadilla como que no, nomás no le hallo, pues seleccionamos alguna otra. Y ahí esa variación puede ser interesante porque al menos en términos de hipertrofia, ningún ejercicio es reglamentario, es obligatorio. La variación también puede ser en rangos de repeticiones, en frecuencia, también pudiera ser en, ¿qué más pudiera ser? Quizás en la proximidad al fallo. Entonces hay muchas formas de variar e incluso hacerlo demasiado, estar cambiando rutina como se suele mencionar, por ejemplo, cada semana, cada mes,
puede ser contraproducente porque no estamos suscitando una adaptación, que luego es lo que las personas temen, ¿no? Como que adaptarme, es que eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es una adaptación. Y cuando tenemos esa adaptación, podemos seguirla exprimiendo, por ejemplo, en una sentadilla, en un bench press, en cualquier ejercicio. Conviene más dejarlo por un buen tiempo y progresarlo, que es lo que a veces entendemos al revés, como que no, es que ya tengo 2 meses haciendo este ejercicio, ¿no? Ya hay que cambiarlo. Y hay que buscar una variante que sea más rimbombante, que se vea más sexy en Instagram, lo que tú Más quieras. fancy. Exactamente, como que tenga más likes. Pero pues no, eso va a ser más bien contraproducente. Entonces, sí, sí la variación es un principio, pero es de los que están así como que hasta bajito, ya que nos hemos ocupado, por ejemplo, de especificidad, ya que nos hemos ocupado de estímulo, recuperación, adaptación, etcétera, etcétera, y no necesariamente o exclusivamente se trata de ejercicios. Podemos variar rangos de repeticiones, etcétera, 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 pero la hipertrofia específicamente como tal es una adaptación muy, muy permisiva. Realmente, mientras tengamos cierta proximidad al fallo, suficiente volumen, casi casi nos podemos salir con lo que tú quieras y gustes, pero no es lo que buscamos es tratar de optimizar el proceso. Sí, totalmente. La selección de ejercicios debe de ir orientada justamente para maximizar ese desarrollo de la hipertrofia. Y como bien he visto, por ejemplo, que tú comentas, la variación de los ejercicios va a ir a fin de que justamente trabajemos diferentes porciones del músculo, diferentes rangos de repeticiones. Como tú me comentaste alguna vez, incluso hasta los ejercicios tienen una naturaleza donde ciertas repeticiones van a ser mejor, más benéficas para este ejercicio que con otro, ¿no? Y de ahí pueden hacer la variación del entrenamiento. El detalle es que la gente luego busca erróneamente, con el fin de obtener los mejores resultados, estar variando a cada rato, llegar al gimnasio e incluso inventarse en ese momento la rutina, que ir con un plan un poco más establecido. Y si bien todo plan debe ser flexible por cualquier situación, pues el plan debe de seguir ciertas directrices, ¿no? Si vas a cambiar un ejercicio porque te lastimaste y porque te está doliendo, vale, es válido, ¿no? Buscamos una alternativa, pero siempre con un plan bien establecido. Sin lugar a dudas, sí dejar como que ese pequeño espacio para la flexibilidad en el plan, pero sin descuidar las piedras grandes, sin descuidar todo lo que no es negociable. Y ahí la selección de ejercicios, pues se presta bastante a eso. Por ejemplo, si la persona no tiene disponible cierto ejercicio, si por más que lo realiza como que no termina de agradarle, cualquiera sea el caso, pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir, no, pues no importa, porque la hipertrofia se da con cualquier cosa. No, tampoco es lo que buscamos. Sí la variación tiene su lugar, sí es importante, pero no podemos irnos como que necesito una variación grande porque si no ya valió, pues no es malo, es de hecho, eso es lo que buscamos, una adaptación, específicamente la adaptación hipertrófica. Sí, para exprimir el ejercicio lo más posible para obtener los beneficios, en este caso de la hipertrofia, mayores, ¿no? Perfecto. Después de este pequeño corte obligatorio, bueno, entonces ya para concluir, por ejemplo, ¿tú qué nos puedes decir de los DOMS, del dolor muscular dentro de la hipertrofia? ¿Qué conclusión de las mediciones para nosotros medir el progreso de nuestra hipertrofia eh, nos puedes, para cerrar, nos puedes informar? ¿Y con qué conclusión de la variación del entrenamiento podemos cerrar? Sobre todo para que la gente se lleve estos temas claros, ¿no? Que entienda qué es el dolor muscular dentro del entrenamiento para la hipertrofia y qué es la variación del entrenamiento dentro del mismo. Claro, en primera que el Delayed Onset Muscle Soreness o el DOMS, el dolor de aparición tardía, no es un proxy de crecimiento, no porque nos duela más quiere decir que vamos a suscitar mayor hipertrofia, porque como comentábamos son procesos separados. Una cosa es que se incremente la síntesis por la reparación del daño y otra cosa muy distinta es que se incremente la síntesis por los procesos hipertróficos. Entonces no podemos relacionar uno y otro. Pero quizás si estamos realizando un ejercicio que no habíamos hecho antes y no estamos muy seguros, sentir cierto grado de dolor en el grupo muscular en el cual justamente queríamos estimular, vale, se entiende, puede llegar a ser hasta cierto punto útil, pero no va a ser nuestra métrica para saber que estamos realizando un entrenamiento efectivo. Y por el lado de la variación, que sí, es
parte de los principios del entrenamiento y que no exclusivamente nos referimos a variar ejercicios y necesitamos ser cautelosos con la misma variación porque tiene que estar dentro de los límites de la especificidad. Y ese es el principio número uno porque yo lo que busco es un estímulo específico para el resultado que yo busco, que en este caso es la hipertrofia. Entonces, mi variación tiene que apoyar a esa especificidad. ¿Y eso cómo se puede ver en un programa para la hipertrofia? Sí se puede ver en cuanto a la selección de ejercicios, pero también se puede ver en el rango de repeticiones, de quizás sí enfocarnos en rangos de cargas altas, moderadas y bajas, pero yo también podría tener validez de vez en cuando, trabajar con cargas solamente moderadas y bajas, quizás solamente con altas y moderadas, puede ser el caso, y siempre y cuando la proximidad al fallo sea la suficiente, esa variación en ese aspecto en particular sí estaría apoyando la especificidad. No abusar de la variación también es importante porque lo que buscamos es pues adaptarnos, no buscamos no adaptarnos, es decir, verlo como algo negativo, que es como se suele pensar en los gimnasios comerciales, de que, oye, ya me adapté, ya necesito hacer algo diferente. No, no realmente. Lo que necesitamos es continuar exprimiendo, si fuera algún ejercicio, para suscitar una mayor adaptación por todo este asunto de que cuando tenemos un estímulo novedoso y uniendo los dos puntos, el del DOMS y la variación, cuando tenemos, por ejemplo, un estímulo novedoso, es más probable que tengamos una mayor disrupción y por tanto tengamos un poco más de DOMS. Sin embargo, conforme eso va pasando, se va a suscitar el Feedback efecto de los de esfuerzos repetidos, exactamente, que nos protege del subsecuente daño. Entonces, el pensar que ya no me duele como algo negativo es todo lo opuesto. Ya no te duele porque tu cuerpo se está protegiendo de ese daño y necesitamos seguir progresando ese ejercicio, por decirlo así, porque ya tenemos mayor potencial de que ese estímulo sea pues justo lo que queremos, no que termine resultando en mayor grado de daño. Sí, exacto. Y al final los recursos que tú usabas para reparar el músculo pueden usarse para generar nuevo músculo. O sea, no simplemente reparar el que ya tienes, sino empezar a suscitar nuevas adaptaciones hipertróficas, que al final es lo que buscamos. Porque si entrenamos nada más para estar reparando el daño muscular que estamos generando, pues al final es como correr con un paracaídas en la espalda, ¿no? O sea, abierto. Por más que corres, no estás avanzando a ningún lado, ¿no? Pero bueno, Sí, pero bueno, totalmente. te agradezco mucho tu tiempo. La verdad es que espero que la gente vea este video. Espero que sobre todo que generar un poquito más de educación, no solamente educación para nosotros entrenadores, que sí es muy importante que como si es entrenador que te sigas educando, sigas a gente como Daniel, que tengas un criterio para al momento de seleccionar de dónde tomas la información y qué estás leyendo y sobre todo de quién estás aprendiendo, pero también un poco de educación a los clientes. Creo que es importante que también los atletas, clientes, entrenos, como sea que tú le llames, generen cierta educación para que también puedan distinguir entre un buen entrenador y un mal entrenador. Apenas voy a subir un post, me estoy adelantando un poco, pero es muy fácil distinguir entre el físico, es muy fácil distinguir entre alguien que está mamado y alguien que no. O sea, se nota a simple vista, ¿no? O sea, y los clientes pues pueden decir, ah, pues él está mamado, él sabe. Por ejemplo, Daniel está mamadísimo, la neta, pero él sí sabe también. Por favor, ¿qué me haces? Por ejemplo, ¿cómo sabe el cliente que un entrenador sabe? Cuando luego ni el mismo cliente sabe que no sabe. Entonces, es importante que también esta información llegue a clientes, bueno, a personas que a lo mejor no es su área, pero sí les va a dar cierta información para que ellos tengan un criterio al momento de seleccionar a un entrenador a otro, ¿no? No simplemente por su físico, que también es importante que nosotros como coaches nos mantengamos en movimiento, pero da también mucho valor el conocimiento que la persona tenga. Sin duda. Si es posible mezclar ambos, pues qué Totalmente. mejor, ¿no? Pero sí tiene más peso, desde luego, pues, la parte académica, la parte de realmente poder aplicar todo ese conocimiento. Sí, exacto. Si se puede, por ejemplo, yo te veo y digo, ah, este cabrón es bien disciplinado, siempre lo veo entrenando. Y, y fíjate que yo también me motivo a esas cosas porque digo, no, pues yo también tengo que buscar tiempo para entrenar porque pues soy entrenador y ni modo que
A lo Es mejor no, parte del reto, sí, claro. ajá, a lo mejor no voy a competir y voy a ganar. Por ejemplo, yo estoy más de este lado del CrossFit, pero sí que digan, ah, pues este güey puede entrenar, se avienta una que otra competencia y no le va mal, etcétera, pues está de lujo. Pero bueno, te agradezco mucho tiempo, Daniel. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Instagram me encuentran es que como fue de como nombres genéricos, Daniel.alvarezgarcia.549. Ahí es donde estoy más activo, igual, pues siempre tratando de aportar un poquito con el contenido, espero sea de utilidad. No, totalmente. Y en Facebook, igual, ¿verdad? Como Daniel Con mi nombre Álvarez. completo, sí, así me De encuentran. todas maneras, aquí voy a poner, Vale, este, sí, mejor, no voy a hacer. ahí lo voy a poner y también lo voy a poner en la descripción del video. Ah, pues muchas gracias, Daniel. Te lo agradezco mucho y esperamos que siga teniendo otras oportunidades de poder tener estas pláticas contigo. Claro que sí, con todo gusto. Y gracias por la invitación. Nada de que. Saludos, saludos a todos.